Gracias por la invitación. Y el tema que vamos a tocar hoy es la evaluación de los pacientes diabéticos en el prequirúrgico de cataratas. La idea de esto es, bueno, un poco evaluar y pensar un poco por qué estamos haciendo esto. Cuando nos encontramos en la vorágine del día, hay veces que tenemos sobreturnos, hay veces que las secretarias directamente no ponen el dato, hay muchas veces que nos derivan al paciente y lo operamos muchas veces, o se tienen que operar los pacientes y no sabemos qué pacientes son y no nos pasan el dato o simplemente pasa desapercibido como que es un paciente diabético. ¿Y por qué es un dato importante? Porque la diabetes es la enfermedad prevalente número 1 junto con la obesidad en la Argentina. Y frente al auditorio de cirujanos de segmento anterior, casi expertos en su totalidad, que por suerte hoy están muy avesados, adelantados, están muy ayornados con los tratamientos de polo posterior, esta charla aplica, porque uno dice, bueno, hablamos de cosas que normalmente no vamos a usar o que no vamos a aplicar, y la realidad es que sí. Hay que pensar que 2 de cada 10 pacientes que vean esta semana o que vayan a operar son diabéticos, casi 2. Y de esos, la mitad va a tener altas chances de perder agudeza visual al mes de operado por un edema macular diabético. Es decir, que son pacientes de alto riesgo en el postquirúrgico inmediato. Y son pacientes que muchas veces llegan a la consulta del retinólogo, el cirujano de segmento posterior, y es ahí donde atravesamos esa situación en la que explicamos el problema de base de la diabetes al paciente. Sin embargo, el paciente siempre, muchas veces tiene como un latiguillo en el que dice, pero doctor, desde que me operó el doctor fulano, a mí me bajó la visión y nunca más recuperé. Y me trató, pero no recuperé más, o esto no me lo dijeron. Por eso es importante siempre apegarse al protocolo para lograr el máximo éxito quirúrgico, lo que nos lleva a la máxima agudeza visual. Por eso siempre buscamos preguntarnos qué es lo mejor para el paciente. Y cuando hablamos de esto, hablamos a veces con los endocrinólogos y nos dicen, bueno, tenemos 2 grandes problemas. Uno, la diabetes, que de por sí es una enfermedad de negación. Y el segundo y el más importante son los pacientes diabéticos, porque son pacientes que son negadores crónicos. ¿De qué? Bueno, de todo, pero primero de su diabetes. Y son pacientes que no pueden ver lo que tienen. Tengo comentarios como, bueno, mi médico se sorprende de lo bien que estoy. Otro, creo que en cualquier momento dejo la insulina. Y el último que tengo de 2 o 3 semanas que me toca muy de cerca, mi médico me insiste en que no use insulina, 12 de hemoglobina glicosilada. Entonces, bueno, esto nos da marco para saber con quién estamos tratando. Y bueno, es como que en ese momento nos vienen a hacer un favor de que los operemos. Bueno, yo te voy a dar mi ojo para que vos me operes porque bueno. Y hay que tener en cuenta el concepto de la estropada, el concepto de ese envión que uno viene trayendo de pacientes, que esto está en la academia, está en los PPP. Son pacientes que con 1, 2 o 3 años de hemoglobinas glicosiladas descontroladas, y aunque hoy estén bien, son pacientes plausibles de que tenga una disminución de la agudeza visual muy próxima a la cirugía. Es decir, que si hoy paciente viene con la hemoglobina bien, pídanle la de un año atrás. Cuidado, esto pasa. Son pacientes que en general tienen altas expectativas versus a la realidad con la que conviven. Normalmente no tienen endocrinólogo, desconocen su hemoglobina glicosilada y normalmente tienen una indicación quirúrgica atrasada. Son pacientes que dejaron pasar mucho tiempo el momento de la cirugía y que generalmente cuando su médico, endocrinólogo, cardiólogo les dice vaya a ver al oftalmólogo, no les gusta que los enfermen. Entonces los pacientes no van. Entonces cuando llegan a la consulta, doctor, quiero una solución inmediata, opéreme hoy. No. Hay muchas presiones a los cirujanos y hay muchos factores también. Hay factores sociales, generalmente. Muchas veces hay amistad. Muchas veces hay familia de sangre o política, muchas veces hay un compromiso social frente a un jerarca político, o a veces como favor, bueno, mira, operame, después vemos. Cuestiones a tener en cuenta. Y este cuadro lo uso bastante, es una estadística que había sacado la academia en su momento y que hicieron una transpolación, la Sociedad de Endocrinología de Argentina, en la que le preguntaban, agarraron una lista de diabéticos y les preguntaron, bueno, a ver, dígame señor, ¿a usted ¿qué piensa que va a pasar con su diabetes? 3 de cada 4 pacientes, nada. Piensan que nunca les va a tocar la diabetes, nada, no van a tener ningún problema. Y 1 de cada 4 pacientes diabéticos que ustedes vean dentro de muy poquito, piensa que va a tener algún problema.
En las notas que escriben la conclusión final de los investigadores, en las últimas 3, 4 renglones, ellos calculan que del 1 al 5% del 100% de los pacientes que escrutaron tienen un apego al tratamiento o son, digamos, constantes en el tratamiento. Al resto directamente no les importa nada. Como conclusión, esto es un marco también para saber con quién estamos tratando frente a la posibilidad de que tengamos a corto o mediano plazo un problema. Son pacientes que generalmente no corrigen con lentes, hay alteraciones del polo posterior que son leves, como dijimos, desconocen su hemoglobina y muchas veces nos planteamos si la opacidad de los medios justifica la necesidad de una cirugía porque el paciente no recupera y muchas veces ahí es cuando nos planteamos si realmente hay un problema en la retina. Cuando digo que el fondo de ojo es bastante normal, es porque es normal relativamente en apariencia. Por eso siempre hay que insistir en pensar en una angiografía y es ahí donde encontramos isquemia y algo de edema. Es muy importante hacer entender al paciente que sin tratamiento previo, es decir, en el marco correcto del tratamiento, hay altas chances de disminución de la agudeza visual. Y es ahí cuando nos enfrentamos nosotros los oftalmólogos a un problema doble. El primero es un problema médico, porque nuestro fin primero y último es siempre mejorar a los pacientes. Pero el segundo es legal. Les recuerdo que la oftalmología en la Argentina es la primera especialidad más demandada desde el punto de vista legal. Y en ese caso la responsabilidad es totalmente nuestra. Por suerte hoy entendemos la manera en la que funciona la diabetes y estamos mucho más cerca de la solución de los problemas que se van generando con el tiempo. Por eso la recomendación siempre es operar pacientes estables al momento de la decisión quirúrgica. Sin embargo, pacientes que se operen con edema macular diabético y altas chances de disminución de la agudeza visual, es decir, con opacidades muy importantes en las que directamente no podemos avanzar o evaluar el polo posterior, es importante mantenerlos a raya en los protocolos y en las precauciones del prequirúrgico para lograr de nuevo la máxima agudeza visual e intentar lograr la menor cantidad de complicaciones. Pensar en antiinflamatorios pre y postquirúrgicos, pensar en antiangiogénicos en el prequirúrgico, en el intraoperatorio y en el postoperatorio inmediato. Los cirujanos de segmento anterior generalmente tratan y siempre trataron muy correctamente a los pacientes con enfermedades de polo posterior, sobre todo con edema macular diabético, y con el tiempo fueron perdiendo esa reticencia a derivar pacientes hacia el retinólogo o al cirujano de segmento posterior, porque claramente se retrasa la cirugía. Hay una especie de burocratización de ese paciente que tiene que llamar al retinólogo, a veces no consigue turno, las secretarias a veces lo patean. Si tienen que hacer una angiografía, tienen que hacerse el test de alergia. Es como que se pierde mucho tiempo. Por suerte eso cambió. La academia nos demostró, con 2 trabajos en los que hicieron, que demostraron que el 95% de los pacientes que el cirujano de segmento anterior deriva hacia el de polo posterior, vuelven a su cirujano de segmento anterior, que es a quienes ellos realmente eligieron para que los opere, y no al cirujano de polo posterior. Por lo que hay también un 2 o 3% de los pacientes que se pierden, y generalmente es por medios generales. Tienen problemas vasculares, renales y demás. Y hay un 1% que directamente se pierde de la estadística. Y hay que pensar también que son pacientes que operamos en lo inmediato, vamos a lograr una satisfacción transitoria, doble, primero para el cirujano y después para el paciente. Pero sabemos que son resultados a corto plazo, sabemos que a mediano y largo plazo es un paciente que va a empeorar, ¿lo operemos o no lo operemos? Por eso, siempre el punto de partida de la disminución de la agudeza visual para el paciente va a ser la cirugía, es decir que cuidado con esto. Y este es un caso Adela, 67 años, una hemoglobina glicosilada de 9.3, ojo derecho 20-25, ojo izquierdo 20-40, que no mejoraba con estenopeico, una catarata córtico-nuclear 2 cruces y que en la angiografía de su ojo izquierdo vemos microneurismas y filtración. Cuando vemos la OCT constatamos el edema macular y decidimos hacer una aplicación de aflibercept, 1 por mes durante 4 meses y lo dejamos esperar. Fíjense que la segunda OCT ya va mejorando. El perfil ya es plano, pero todavía tiene un poquitito de líquido y esperamos 2 meses más. Al tercer mes, la agudeza visual estaba en 20-25, la OCT estaba bastante clarita y en el momento de la cirugía de cataratas el cirujano hizo una inyección más y bueno, hasta el día de la fecha sigue perfecta. Como conclusiones y algunas claves,
Siempre que haya alguna duda en el tratamiento del paciente, sobre todo el polo posterior, recomendamos hacer una interconsulta al retinólogo. Son pacientes que muchas veces requieren tiempo, chair time, hay que hablar mucho y explicarles y hacerles entender, aunque a veces no puedan, que hay chances de que pierdan visión y que sea difícil de recuperarla. Recuerden la enfermedad del $1.000.000 de los americanos, que por cada línea que se pierde de agudeza visual, recuperarla es como ganar $1.000.000. Otra clave también para mí es la estabilidad. Hay que intentar operar a pacientes relativamente estables, metabólicamente controlados, es una cosa que tengo que decir porque básicamente es así, y un laboratorio aceptable. No operemos pacientes con 12 de hemoglobina, con 11 y con presiones por encima de 160 o 170. Y algo más, y lo más importante es que la diabetes, hacerles entender a los pacientes que es una condición que los va a acompañar toda la vida. Muchas gracias. Gracias.